Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Asesoría Legal con Acompañamiento Emocional. Hoy no tengo invitado porque quise hablarles sobre la importancia de estar bien en tu proceso de divorcio. Y si me estás escuchando, puede que haya dos posturas básicas. Una en donde las personas pueden decir, ay, Alejandro, pues claro que es lógico estar bien en el proceso de divorcio. Pero la pregunta es, si es lógico estar bien, ¿por qué no lo están las personas que se divorcian? ¿No? Y la segunda postura, a ver, abogado, ¿cómo voy a estar bien si estoy pasando por un proceso de divorcio? Y un proceso de divorcio es una de las pérdidas más fuertes que puede tener cualquier ser humano. Entonces, la pregunta lógica o la pregunta obligada es, ¿cómo puedo hacerle para estar bien en mi proceso de divorcio, para después pasar al tema que nos ocupa, o sea, de la importancia de estar bien? Entonces, les quiero platicar qué es lo que yo hago con mis clientes, porque acuérdense que yo no nada más doy asesoría legal, sino los acompaño en su proceso emocional, o sea, doy asesoría legal con acompañamiento emocional. Como se podrán dar cuenta, a mí me gusta platicar con ejemplos. ¿Por qué? Porque los ejemplos hacen que te acuerdes de las cosas. Entonces, yo lo primero que le digo a mis clientes es, a ver, si tú vas a un estado o a un parque de diversiones, por ejemplo, Disneylandia, que nunca has ido en tu vida, ¿qué necesitas para conocer todo el parque? Bueno, pues necesitas un mapa. Entonces, te dan el mapa y ¿qué es lo primero que hace cualquier persona al tener un mapa? Bueno, pues primero se tiene que ubicar. Inclusive en los centros comerciales dice, usted está aquí. Entonces, vamos a suponer que este sea el mapa y ya te ubicas y tú estás aquí abajo. ¿Qué es lo segundo que tienes que ver? Bueno, pues a dónde quiero ir y a lo mejor quieres ir a em, a la parte del parque que está precisamente de este lado. Entonces, tú tienes varias opciones. Tú puedes decidir cómo vas a llegar, pero lo importante es primero en dónde estás y luego a dónde quieres llegar. ¿Y qué pasa cuando tú no sabes en dónde estás? Pues estás perdido. Entonces, yo les digo a mis clientes, primero que nada, te tienes que ubicar. ¿En dónde? En el mapa. ¿Y cuál es el mapa? Pues la vida misma. Acuérdense que dentro de nuestra vida cotidiana están aconteciendo hechos, circunstancias, eh, cosas que van modificando nuestra vida cotidiana y todo eso forma parte de la vida, todo eso forma parte del mapa. Entonces, el primer requisito para que tú puedas saber en dónde estás es la autoobservación. Si tú no tienes la autoobservación, y no te das cuenta qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué emociones estás generando, te tengo una mala noticia. Solo te estás dejando llevar y a lo mejor estás en alta mar. Y si de repente sopla el viento y en tu barco lo voltea y te vas para el otro lado, ¿tú crees que puedes llegar al lugar que deseas viviendo de esa manera? Claro que no. Entonces, ¿qué necesitas? Echarte un clavado hacia adentro para que en primer lugar observes tus pensamientos. Acuérdate que tus pensamientos son una parte muy importante de tu vida. ¿Por qué? Porque estás conviviendo con ellos todo el tiempo. Y acuérdate que estos pensamientos se generan en la mente. Al tener un pensamiento, de manera lógica y natural, va a bajar y vas a tener un sentimiento.
O sea, este pensamiento te va a provocar algo. ¿Qué? Algo. Vas a sentir algo. Y ese sentimiento se va a convertir en una emoción. Ahora, a esto yo le llamo una carretera. Si tú tienes un pensamiento, un sentimiento y una emoción, eso necesariamente tiene una acción. O sea, tú haces algo con eso. Te pongo un ejemplo. Si tú estás pensando o tienes pensamientos negativos o de miedo o de tristeza o los que tú me digas, te van a generar un estado emocional por lo que estás sintiendo. Entonces, si tú quieres saber en dónde estás, échate un clavado y ve qué estás pensando. Una de las características del ser humano es precisamente esto, que tiene la capacidad de darse cuenta qué está pensando. Ahora, me vas a decir, oye, abogado, ¿y por qué no lo estoy haciendo de la manera correcta? Bueno, pues déjame decirte que normalmente no lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama ego y el ego se mezcla con los pensamientos que tú estás teniendo y que crees. Te llevan a un estado de confusión. Entonces, cuando tú estás confundido, no sabes qué quieres, no sabes a dónde vas, no sabes ni de dónde te llegan las cosas y solo estás generando más de lo mismo. Si estás teniendo pensamientos negativos, esta incertidumbre te va a provocar más incertidumbre. Si estás teniendo pensamientos de miedo, ¿qué te va a provocar este ruido? Pues más miedo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás generando. Entonces, yo como se los explico a mis clientes, es que si tú tienes un pensamiento que no te gusta, si no sabes que no te gusta, pues no lo vas a poder transformar. Y entonces empiezas a caer a lo que yo le llamo en un bucle negativo. Te va a ir metiendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y entonces va a llegar un momento en que sufres de depresión. Para mí, acuérdate que yo soy abogado y no me quiero meter en términos psiquiátricos ni de ese estilo. Yo simplemente te digo lo que yo les digo a mis clientes. Yo les digo, si sigues teniendo esos mismos pensamientos negativos, te va a costar mucho más trabajo salir y más si no los ves. Y les pongo un ejemplo. Yo les digo, a ver, si no te das cuenta que te está cayendo cemento de una construcción, así, o bueno, el polvito del cemento, pues no te quitas. Pero ¿qué pasa si dices, ah, caray, ¿qué será este polvito que me está cayendo? Y te das cuenta que viene de X parte. Bueno, si te quieres quedar, pues vas a acabar empanizado. Pero si no te quieres empanizar de ese polvo, lo menos que puedes hacer es moverte. Entonces, ahí está la gran diferencia. Si te mueves de donde estás, tienes infinitas posibilidades de salir adelante. Pero ¿qué pasa si no te mueves y te quedas en tu aparente zona de confort? Y tu zona de confort es creer que el abogado te va a solucionar la vida. Tu zona de confort es creer que el juez te va a solucionar tus problemas. Pero les tengo una mala noticia. Los jueces no sanan emociones, los jueces imparten justicia y imparten justicia con lo que les presentan las partes. Pero si no le presentan las pruebas que deben de presentarse, pero además tú sigues en un bucle negativo, te tengo una mala noticia. Tu proceso de divorcio lo vas a sufrir. No necesitas ser muy inteligente para darte cuenta de esto. Ahora, el tema de hoy es la importancia de estar bien en tu proceso de divorcio. Entonces, ¿por qué es importante estar bien en tu proceso de divorcio? Porque si no estás bien tú, ya seas el esposo o la esposa,
tus hijos y todos los que están alrededor tuyo tampoco van a estar bien. Entonces, te voy a decir una gran verdad. El divorcio en sí no afecta a los hijos, entre comillas. ¿Por qué digo que no los afecta? Porque lo que verdaderamente les afecta es cómo lo están viviendo los papás. Si los papás lo están sufriendo, ¿qué creen que perciben los chiquitos? Pues sufrimiento. Si los papás están metidos en el enojo, ¿qué creen que permee? Pues enojo. Si tienen pensamientos de rabia, ¿qué crees que puedan estar viendo los chiquitos? Entonces, es extremadamente importante el estar bien. Ahora, esta es otra gran verdad. ¿De quién depende estar bien? ¿De tu persona o de tu pareja? Pues obviamente el estar bien es un sentimiento particular, es un sentimiento personal. Oye, abogado, pero yo no estoy de acuerdo porque a mí me tocó un patán y este cuate me anda paseando a todas sus viejas y cómo es posible y mis hijos qué van a pensar. Esa mujer tiene problemas. O al revés, el hombre, no, es que me salió una piruja y entonces, ¿qué van a decir? Yo no quiero que mis hijos convivan con una mujer así. Ups, si tú eres de esas o eres de eso, te la vas a pasar mal. ¿Por qué? Porque el estar bien significa vivir en paz. Entonces, si tú observas tus pensamientos y las emociones que estás sintiendo y lo que estás generando a tu alrededor, y te das cuenta que esos pensamientos no te están trayendo paz, entonces es un indicador de que debes hacer cosas diferentes. Las emociones nos las regaló el universo, nos las regaló Dios, precisamente para que nos diéramos cuenta de que tenemos que hacer algo diferente. Hagan de cuenta que es como un despertador. ¿Un despertador de qué? De conciencias. Acuérdate que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Cuando tú vives solo en el cuerpo, pues vas a buscar sensaciones del cuerpo. ¿A través de qué? Pues de los cinco sentidos. Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Todo lo que sea en contacto con estos cinco sentidos van a ser cosas externas. Si tú buscas tu paz en cosas externas, te tengo una mala noticia. Es un barril sin fondo. Entonces, ¿qué recomiendan los especialistas? Bueno, pues que dejes de poner atención en las cosas externas, o sea, en lo que ves, en lo que oyes, en lo que te dicen. ¿Sí me explicó? Entonces, otro punto que es importante que quiero que sepas, ¿sentir las emociones es malo? Claro que no. ¿Cuántas veces a los hombres le dicen, los hombres no deben llorar? Y difícilmente va a llegar un amigo, o bueno, una persona con sus amigos y va a llegar y se va a poner sensible y va a llorar y va a expresar cómo se siente. El hombre llega con sus amigos y se expresa diferente que las mujeres. Y a lo mejor se ponen a tomar y quieren conseguirse a otras mujeres porque con eso se van a sentir mejor. Pero eso lo único que les va a traer es insatisfacción. ¿Por qué? Porque, repito, están viendo hacia afuera. Entonces, sentir tristeza, miedo, sorpresa, alegría, todas estas que son las emociones básicas, sentir felicidad, es bueno. ¿Las tienes que eliminar de tu vida para estar bien en tu divorcio? No, de ninguna manera. Y te lo pongo con el siguiente ejemplo. Imagina que una persona no tuviera sensibilidad, o sea, no tuviera tacto en sus manos. Y entonces llega y agarrara algo
caliente, pero como no se da cuenta que está caliente, ¿qué crees que pase? Pues se va a quemar, se va a tatemar las manos. Entonces no va a sentir que estaba caliente, pero sí le va a lo mejor a doler y no las va a poder utilizar para hacer su trabajo cotidiano. Lo mismo pasa con las emociones. Hay personas o profesionistas, psicólogos o coaches que dicen, no, 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 a ver, vamos a ver, vas a empezar a decretar y vas a sentir esto y vas a hacer el otro. O sea, ¿están bien esas técnicas? Sí, yo no estoy en contra de ellas, pero lo que no puedes hacer es quitarte las emociones. Si estás triste, definitivamente estás triste. Si estás enojado. Pero la diferencia entre una persona que quiere ser mejor persona y pasársela bien, acuérdate del tema de hoy, es la importancia de estar bien en tu proceso de divorcio. Entonces, aquí yo te estoy dando estas recomendaciones y regreso. ¿Quitar la emoción del enojo ayuda? No. Lo que ayuda es observar ese enojo. Entonces, ya lo observé. Ya, veo que sí estoy enojado. ¿Con eso es suficiente? No. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues hacerte aliado de ese enojo. ¿Y cómo te haces aliado de algo que es negativo? No, primero sabiendo que no es negativo. Acuérdate que es como una alarma de tu cuerpo, de tu ser, que te está diciendo que hay algo que tienes que hacer diferente. A lo mejor tienes que dejar de ver a ciertas personas, tienes que cambiar algunas cosas externas para que empieces a ver los beneficios. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que si tienes una emoción, trabajes con ella, no que la quites. Entonces, ¿cómo trabajas con una emoción, por ejemplo, de enojo? Bueno, pues observándote y viendo qué es lo que te lo provoca, observando qué es lo que te lo quita, observando que a lo mejor no es como tú lo pensabas, pero ¿cómo te puedes dar cuenta? Solo echándote un clavado hacia adentro. Yo he tenido infinidad de clientes que me dicen, uy, Alejandro, antes yo me acordaba de mi marido, híjole, y me daban ganas de matarlo. Y lo mismo, y también los hombres de las mujeres. Pero, y les pregunto, ¿y qué pasó? Me dice, pues empecé a ver, ¿qué era lo que me provocaba? Y llegaba un momento en que hasta me daba risa. Por ejemplo, recientemente tuve el caso de una clienta que me decía, a mí me encantaba que cantara mi marido. Pero después, no, bueno, como se ponía unas jarras, me chocaba que cantara. Y entonces llegábamos a una reunión y empezaba a cantar y uy, se me hacía nudos la panza del enojo de que ya no podía más. Y cuando se dio cuenta que eso le estaba provocando un malestar a ella, dijo, pues a ver, si mi esposo, bueno, mi expareja, sí, canta bonito y pues, eso no se lo puedo evitar. Se dio cuenta que lo que le gustaba era que cantara. Pero bueno, después llegaron otras emociones en otras circunstancias, hicieron que cambiara esa emoción. Pero al darse cuenta de ello, dijo, no, ya no más, esto ya no me va a molestar. Y me dice esta chica, a partir de ahí, ya nunca más lo volví a escuchar cantar. Como que todo confabuló, el universo confabuló para que precisamente yo ya no tuviera que escucharlo. Pero yo le dije, es que no es que ya no te moleste, es que también te diste cuenta, aprendiste y entonces el universo ya no te lo tiene que poner, ya no te estás generando tú esas reuniones para tener que escucharlo. Pero estoy seguro que si lo vuelve a escuchar en alguna ocasión, ya no se lo va a generar por una sencilla razón, porque tu paz, tu tranquilidad es tuya y de nadie más. Entonces, si tu paz es tuya, ¿quién la tiene que trabajar? Tú. Acuérdate que si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Entonces, la importancia de estar bien en tu proceso de divorcio es importantísima, porque si estás bien, vas a tomar decisiones adecuadas, vas a tomar decisiones inteligentes que van a afectar tu futuro. Si no estás bien,
vas a tomar decisiones en base al miedo, al enojo, a la ira, a la frustración. Entonces, si estás bien, te va bien. Si estás mal, te va mal. Y vas a decir, ay, pues eso es obvio. Claro, es obvio. Pero la pregunta es, ¿y por qué tiene que venir un abogado a darte asesoría legal con acompañamiento emocional para que te lo diga y te des cuenta? Hay personas, hay dos tipos de personas que van a decir, ay, ay, sí, este cuate está ahí como que sacándose cosas de la manga. Y no, hay personas que me dicen, Alejandro, puse en práctica lo que me dijiste y ¿qué crees? La vida me cambió. Yo creía que solo con lo que me daba él podía sobrevivir y ya me di cuenta que no, que yo estoy en un cuerpo extremadamente inteligente, que tiene una sabiduría interna propia y solo me di cuenta de quién era para ponerlo en práctica. Entonces, mi queridísimo amigo y amiga que está viendo este video, date cuenta de lo importante de estar bien en tu proceso de divorcio. Esto solo es un proceso, esto es pasajero. Entonces, si tú durante este proceso lo utilizas como una catapulta para estar mejor, te firmo lo que quieras, a que te va a ir muy bien. Pero si tú sigues haciendo cosas como pelear, gritar, enojarse, bloquearlo del celular, hablo mal con todos mis amigos y con todas mis amigas de lo mal que me está yendo, de lo malo que es mi pareja, ya sea el hombre o la mujer. Si sigues sintiendo celos, si no puedes perdonar, si te sigues acordando de todo lo que te hizo, te tengo una mala noticia. No te la estás pasando bien en tu proceso de divorcio. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Corta con eso. Tienes la capacidad de modificar y transformar tu vida. ¿Cuándo? Hoy. El futuro solo se arregla hoy. ¿El pasado se puede arreglar? Claro que sí, transformando lo que viviste. Entonces, si lo analizas, puedes cambiar el pasado y definitivamente vas a transformar tu futuro, pero solo lo puedes hacer hoy. Entonces, me despido. Ojalá que sean de utilidad estos consejos. Créeme que las personas que lo ponen en práctica y me lo comentan, me dicen, Alejandro, no, 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 es increíble cómo se ha transformado mi realidad. Y eso me da mucho gusto y eso es lo que yo pretendo con estos podcasts. Entonces, si te gustó, me gustaría que lo comentaras con algunas personas que veas que están sufriendo. Y es más, estos consejos ni siquiera son para las personas que se están divorciando, pueden ser aplicables para cualquier persona. Entonces, te recuerdo que estoy en mis redes sociales como abogado Alex Gutiérrez o también me puedes escribir. Acuérdate que tenemos que hacer uso de la tecnología. Si tú me escribes y me pones tus dudas, voy a tratar en la mayor medida de lo posible, pues hacerlo pertinente. Y solo recuerda, con esto me despido, solo recuerda quién eres.